Listo, muy bien. Vamos a comenzar entonces con nuestro encuentro sobre María Zambrano. Continuamos trabajando el tema del hombre y lo divino. Pues vamos a trabajar el tema de la nada, que aparece acá. El título es La última aparición de lo sagrado, la nada. Entonces me gustaría abrir el espacio para que conversemos inicialmente sobre su contenido, sobre el valor de este texto, sobre preguntas que surjan y podamos hacer una lectura, digámoslo así, meditativa en conjunto, en la medida en que podamos ir leyendo y comentando el texto. Yo también tengo algo que escribí al respecto, pero me gustaría que trabajáramos entre todos inicialmente los contenidos. Déjenme, yo comparto el texto que tengo acá en pantalla. No se puede descargar. Y abrimos la posibilidad. Entonces me gustaría que empezáramos precisamente hablando del contenido del texto, preguntas, dudas, impresiones iniciales que surgen cuando leemos este capítulo de Zambrano. Me gustaría escuchar sus primeras impresiones. Una mano ahí levantada, creo que es Mariano Garcés. Te escuchamos, Mariano. No, profe, no soy yo. Es Jonathan. Bueno, entonces escuchamos a Jonathan. Bueno, hola, ¿cómo vamos? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos, querido Jonathan. Dale. Pues en estas reflexiones que propone Zambrano, va dejando ver como un poco temática desde lo filosófico, pero también juega con elementos de lo religioso, con conceptos, llamemos que desde lo cristiano, hablando del infierno, hablando desde lo eterno, que posiblemente se ve en otras religiones, llamémoslo así, pero hay un momento donde dice, la nada apareció en la religión para dar sentido, pues lo pongo de esta manera, para dar sentido como a la creación, como al mito de creación. Desde ahí me gustaría como profundizar un poco ese hecho de que el ser humano está siempre como buscando completud de todo para poder darle sentido. Y digamos que hay otras místicas, hay otras religiones que dejan como, llamémoslo de esa manera, como espacio al vacío, espacio a la nada, para darle, como han dicho, como la nada permite movimiento, permite no tener que decirlo todo y desde esa manera poder vivir, que hablaban un poco de los místicos, del quietismo y demás. Me gustaría como profundizar un poco esa idea de la nada apareció en la religión. Sería como intervención hasta ahí. Listo, déjame, yo tomo nota de tu punto de vista para que no lo vamos a perder. ¿Alguna otra impresión inicial? Buenos días. Bueno, a mí me gustaría que, como profundizar un poquito en esto que ya dice reiteradamente, la nada como resistencia, porque me da la impresión, pues me lleva como a pensar en si es resistencia hacia la filosofía con esa crítica que ya hace a la filosofía como sistema que pretende limitar, definir, como encerrar.
las cosas, sus definiciones, todo esto, en el que encerrarlas en el ser, que busca siempre eso, que las cosas tienen que ser, y me parece que podría hacer esa resistencia a, ¿y qué pasa si no son? En el no ser hay una resistencia también. O desde qué otro punto de vista podríamos entender esa resistencia. Dale, Marta, muchas gracias. Sí, tenemos el tema de la nada como resistencia y la posibilidad de, bueno, la resistencia ante qué también. Es un tema que se atraviesa de manera extraña en esta obra de Zambrano. Listo. ¿Qué otra impresión? ¿Qué otra duda? ¿Qué otra interpretación nueva? ¿Qué les abre? ¿Qué les abre desde otras lecturas? ¿Con qué lo conectan ustedes que hayan leído, estudiado, conocido o se pregunten en relación con este texto de Zambrano? Mientras tanto, voy a compartir. Sí, dale. No sé si no se ve. Bueno, no, yo desde la clase pasada, la verdad, estaba pensando mucho en Simone Weil, en esta cuestión pues como del vacío, en relación también como a la aceptación de la vida misma o de la experiencia pues como espiritual, mística, la experiencia de los dioses, o sea, de sentir los dioses, de darle un espacio, es decir, como en esa renuncia hay una aceptación del vacío y en esa aceptación del vacío hay una aceptación de la vida toda, o sea, de la vida, del dolor, de lo más bello y de lo más oscuro. Entonces sí lo he pensado pues como mucho en relación con Simone Weil y en esa experiencia pues de realmente mística que es muy desde lo vivencial. Gracias, Manuela. Sí, ella es una interlocutora que me parece muy interesante para dialogar con la filosofía del siglo XX. Bueno, a partir de estas tres intervenciones que llevamos, pueden aparecer otras si quieren. Podemos mirar algunos aspectos que nos ayudan a entrarle a este texto, un texto distinto y un texto difícil, pero lo interesante que ofrece Zambrano aquí es sobre todo la posibilidad de pensar el vacío desde Occidente. Casi siempre que uno piensa el vacío, lo piensa desde Oriente, y a mi modo de ver, en Oriente nos llevan años luz pensando el tema del vacío. Hay unos filósofos muy buenos sobre eso. Tengo aquí a la mano un libro de James Heisig que se llama Los filósofos de la nada, en especial la escuela de Kioto. Entonces él trabaja a Nishida, a Tanabe Hajime, a Keiji Nishitani, que son estos grandes pensadores que se acercan a este punto. Y quiero compartir, digamos, hay un texto también de Nishitani que se llama La religión y la nada, donde él establece un diálogo muy fuerte con el tema de la epistemología occidental, incluso con Descartes. Él dice que si Descartes hubiera sido lo suficientemente radical con sus preguntas, su respuesta no se sostendría solamente en un yo como esencia última del pensar, ni en un Dios como esencia última que sostiene al yo. Porque al final esto de que haya un demonio juguetón que lo enrede en su pensamiento
se da básicamente debido a que hay un Dios que sostiene eso, entonces no puede haber este espíritu engañoso. Y esto ofrece una mirada interesante porque Nishitani dice, en el fondo lo que hay es el vacío. Estos pensadores de la escuela de Kioto tuvieron una interacción muy interesante con Heidegger, y dentro de las interpretaciones de un autor que vamos a mirar más tarde, que es Meister Eckhart, que es un místico alemán, lo interesante es que los grandes intérpretes de Eckhart son, por un lado, Heidegger y por el otro lado, Nishitani. Son los que, uno no dice los que mejor lo han comprendido, porque comprender mejor es un asunto también muy extraño, pero sí que se han acercado con mucha claridad al pensamiento de él y han podido vivenciarlo y han dado luces para poder comprenderlo. Quiero compartir unas anotaciones que hace Heisig sobre Keiji Nishitani, un apartado que se llama la vacuidad como punto de vista. Dice, Nishitani se incluye a sí mismo en compañía de Nishida y Tanabe, cuyas lógicas respectivas, dice, y lo cita, comparten una base distintiva y común que les aparta de la filosofía occidental tradicional, la nada absoluta. Sin embargo, como hemos hecho notar, aunque en ningún momento abandona este linaje, con el paso del tiempo prefirió el término de vacuidad, que es sunyata, en lo que iba a ser un intento cada vez más valiente por integrar ideas e imágenes del Zen en el discurso filosófico. La concepción de sunyata es una concepción que ilumina a un filósofo budista llamado Nagarjuna. Hay un libro que escribió Juan Arnau acerca de Nagarjuna, y una de las luces que yo creo que nos permite acercarnos al vacío, a la nada, es el tema de la vacuidad. Es decir, la nada todavía es un concepto muy metafísico, y por ser un concepto muy metafísico nos causa problemas, porque lo que se quiere pensar desde la nada es una no metafísica, es una posmetafísica, por decirlo así, o una premetafísica, porque no hay que pasar por la metafísica. Ahora, también habría que preguntarse qué es la metafísica. Yo estaría diciéndolo así, grosso modo, que la metafísica es convertir nuestra moral, nuestro pensamiento, nuestras acciones en una esencia entitaria, que la llamamos ente, y vincular al ser con el ente. Es decir, todo aquello que es ente. Y ahí se asume la metafísica, y incluso dentro de la metafísica habría un macroente, y ese macroente sería Dios o un Dios, ya sea el Dios cristiano, ya sea la idea platónica, ya sea el uno plotiniano, ya sea el Dios hegeliano o el espíritu. La mirada toma una postura distinta y se acerca ahí desde este punto de vista con respecto a lo metafísico. Entonces, la concepción de sunyata lo que logra es vaciar a la nada de entidad, que es lo que más problemas le ha generado a Occidente. Pero ¿por qué el ser y no la nada? ¿Pero por qué nosotros pensamos a la nada, y cuando decimos que la nada es, entonces ya le damos una entidad? Y lo que han hecho los budistas es, no es que la nada es que no estamos hablando de la nada como entidad metafísica, estamos hablando de sunyata, y sunyata puede ser vacuidad o puede ser vaciamiento, pero es un vaciamiento activo, es un vaciamiento que está entrando desde esta noción. Es decir, es el acto de estar vaciándose todo el tiempo. Pongamos el ejemplo de un río que corre, pongamos el ejemplo de una persona que está en Zazen, pensamiento meditativo, y está vaciando sus pensamientos o está dejando que fluyan. No sé si alguien ha tenido alguna experiencia con sentarse, una experiencia de meditación budista, zen, y la idea precisamente es sentarse y no luchar con los pensamientos, no luchar. Digamos, Occidente ha sido un mundo de mucha lucha, entonces luchamos con la carne, luchamos con las tentaciones,
hay unas historias pues maravillosas de monjes. Por ejemplo, hay una que cuenta Justo González de la historia del cristianismo, que hay un monje que tiene una visión o digamos una tentación, y en la tentación aparece una mujer desnuda y el monje se desnuda también, pero va y se tira a los espinos, es decir, entrar con todo en contra, es decir, choque, precisamente resistencia. Y acá yo creo que el tema de la resistencia es importante, porque esta resistencia no es tanto una resistencia de un muro, una pared, sino todo lo contrario, cómo tumbamos el muro. Decíamos la otra vez que Nietzsche lo que hace es, a punta de martillo, tumbar los muros conceptuales de Occidente. María Zambrano lo hace mucho más pequeño, ¿sí? Lo hace con un palito, como aquellos presos que tienen la esperanza de salir alguna vez de su prisión y con un palito, no sé, de bombombún o un palito de madera, empiezan a romper y a romper, a hacer una pequeña fisura para ver cuándo entra aire, cuándo sacan un dedo, cuándo pueden escapar. Pero lo que hace el budismo en la concepción de la vacuidad es, frente a estos conceptos metafísicos, abrir un montón de cortinas de viento, abrir la posibilidad de que todo se filtre, o como dice Basho en uno de sus poemas, que no sé si lo tengo por aquí, vamos a ver si lo encuentro. Ese poema de Basho es muy bonito, porque él dice que nosotros creemos que las montañas tienen movimiento y que el agua, sobre todo el tema del agua y los ríos en medio de las montañas, sí, va por aquí. Es de, bueno, aparece Basho y aparece también Dogen. Y dentro de su perspectiva, el asunto es que el río, nosotros pensamos que fluye de la montaña, pero desde la meditación zen empiezan a vaciar ese concepto y dice, ¿y qué tal si las montañas también fluyen? Nosotros pensamos que el río fluye, pero las montañas también fluyen. Entonces, de lo que se trata propiamente es entrar en esa noción de la montaña. Voy a citar a Dogen cuando dice, no denigres las mentes diciendo que las azules montañas no pueden andar o que la montaña oriental no puede caminar sobre las aguas. Solo un hombre con burda inteligencia pone en duda la sentencia. Las montañas azules caminan. La pobreza de experiencias hace que nos admiremos de expresiones como montañas que fluyen. Y la experiencia es esta, sentarse a experimentar el mundo dejando que los pensamientos fluyan y no luchar contra ellos. Y en el concepto de vacío, de vacuidad, como decimos, es sunyata, pero sunyata es sobre todo lo opuesto a la sustancia. Nuestro problema, y por eso he querido empezar por aquí, nuestro problema es que entendemos la nada como un ente. No sé si ustedes leyeron La historia interminable de Michael Ende, que es una obra maravillosa para niños. Por ahí salió una película incluso, se llamó La historia sin fin, que es muy famosa pues porque el dragón Falcor es como una especie de French Poodle gigante que vuela en medio de la ciudad. Y bueno, hay de toda clase de historias sobre este personaje. Pero ahí la nada es una entidad, evidentemente una entidad que se está tragando al mundo de fantasía. Se le otorga entidad en términos de que es un ente, de que tiene una sustancia, y esa sustancia es la que le da fuerza. Occidente ha venido pensando la nada así, como una entidad, como una sustancia, y eso es lo que genera, digamos, el problema de interpretación. En Oriente, si se dijera vacuidad o sunyata, sería lo opuesto a la sustancia. La sustancia se considera llena, se considera que está plena de algo, pero sunyata se podría entender como expropiación. Es expropiar lo propio de las cosas. Recordamos que
En la metafísica aristotélica se habla de lo propio de cada cosa. La usía de la cosa es lo propio. Incluso la concepción entre los griegos que había de usía es una concepción de una propiedad, de un terreno, de una finca, y cada uno tiene, digamos, su propia sustancia. En ese caso, frente a la usía occidental, en Oriente lo que ha aparecido es la expropiación. Entonces, si sustancia es lo propio y lo propio que pertenece, y eso que pertenece ha generado una historia pues fuertísima. Pensemos, por ejemplo, en la historia de la economía, de la propiedad privada, de todas las luchas, las guerras, las masacres que ha habido por apropiarse. El ideal del Zen es desapropiarse, es desustanciar las cosas. ¿Cómo se logra desustanciar las cosas? Por eso es vaciarse, pero vaciar al propio ente. El ente está en un proceso de vaciamiento, de devenir, y no haya una cosa que sea fija. Nosotros pensamos que es fijo, y aquello que es fijo nos hace creer, digámoslo así, que siempre ha de permanecer. Pero podríamos hablar más bien de una grieta, podríamos hablar de una montaña que se resquebraja desde adentro. Y bueno, si alguien sabe de geología, sabe que las montañas siempre se están moviendo. Hace poco un temblor en Medellín, me contaron, y la gente pues tuvo mucho miedo. Pero hay otros países donde se siente constantemente el temblor, en Chile, en Costa Rica, porque la tierra siempre está moviendo. Una vez me explicaba un geólogo que las placas tectónicas están siempre acomodándose, lo que pasa es que nosotros no lo percibimos. Así más o menos piensa esta perspectiva oriental, sobre todo del budismo zen, donde se dice todo está en movimiento, y aquello que pensamos que son entes firmes está en movimiento, y aquello que pensamos que siempre es estable está en movimiento. Y por eso, digamos, nuestra concepción de mundo nos hace asombrar mucho, nos hace entristecer mucho cuando las personas cambian, las relaciones cambian, la vida cambia, las emociones cambian, pero desde esta perspectiva en realidad lo que hay es el cambio, ¿no? Entonces, esto, digamos, es la concepción de la resistencia, una resistencia que resiste abriendo, haciendo grietas, generando el movimiento, y no una resistencia que promueve un estatismo. Ahora, cuando Jonathan nos decía con respecto a lo religioso y el infierno, bueno, una obra maravillosa, que por aquí está, que es la Divina Comedia de Dante. El infierno es un concepto religioso, pero también acá en Zambrano aparece como un concepto filosófico, temático, y habría que replantear muchas cosas con respecto al infierno, porque para empezar, ella ahonda en algo que me parece interesante. Esperen, yo busco aquí la notica que tengo al respecto, porque Zambrano, bueno, ella cita incluso a Sartre, dice que el infierno es la creación de la nada, y es sobre todo la importancia del infierno es porque es el lugar donde el ser no tiene textura. Como no hay ninguna textura, se produce una angustia. El infierno casi siempre es la concepción de una angustia, pero la pregunta es qué nos hace sentir en el infierno, y nos hace sentir en el infierno la idea de las texturas. Las pesadillas, por ejemplo, yo no sé cómo serán las pesadillas de la gente de Oriente, pero no sé si ustedes han tenido ese tipo de pesadillas. Cuando yo era niño me producía mucha angustia un sueño que tenía constante. Yo me levantaba gritando que había un hilo, y el hilo empezaba a penetrar todas las pieles de las personas que yo tenía cerca, las casas, el hilo podía entrar por los ladrillos, y la angustia terrible era esa, que se rompiera lo que era sólido, porque desde la noción que uno tiene, lo sólido es mucho más fuerte. Entonces, el infierno es propiamente esta angustia de saber que ya no hay una solidez. El otro, dice Zambrano, sería ese hermano invisible
y es el espejo de nuestra nada. ¿Qué es lo que hace el otro? El otro espeja o refleja todo el cambio, toda la transición, todo eso que antes era un quiero, todo eso que antes era un puedo, nuestra misma voluntad de poder entendida como voluntad de dominio o de conquista, y luego resulta que el otro está en otra cosa, el amigo, el compañero, la pareja, el socio, el jefe, el estudiante, todo esto, y cómo nos angustia que el otro esté en otra cosa. De las conversaciones que tenemos los profesores, claro, está uno matándose, dando una clase, y los estudiantes pues en su celular, el otro se convierte en una ausencia porque no está. Y ahí la nada en el otro, dice Zambrano, es su propia ausencia. ¿Cuándo se da esa nada? Cuando el otro nos muestra que está ausente de nosotros y nos hace sentir que la idea que nosotros tenemos del otro como un ente firme, en realidad es un fantasma, y ese fantasma a veces nuestro es más sólido, es más firme, es más estable y por lo tanto más falso que la persona misma, porque la persona misma está en otra cosa. Entonces, esto pues como la noción del infierno, y también pues me imagino que iría tu pregunta con respecto a la noción del infierno cristiano, que el infierno cristiano es muy distinto del infierno judío. Y el infierno judío es el infierno bíblico que está en la Biblia, porque originalmente en el Antiguo Testamento, el primer testamento judío, es el Sheol, y el Sheol es el lugar de los muertos. Y el lugar de los muertos se parece mucho al lugar de los muertos que tienen los egipcios. Por ejemplo, en el libro de los muertos, que estos muertos en realidad no está ya nadie dándoles latigazos, no hay 9 círculos, todo este cuento de Dante, que como digo es maravilloso, es más difícil de leer, pero maravilloso. Casi siempre uno se queda en el infierno. Creo que Dante lo escribió para que uno no saliera del infierno, y casi todos los lectores se quedan ahí. Pero lo interesante que aparece ahí es que eso es una concepción posterior, porque entre los judíos, por ejemplo, en el libro del Eclesiastés, que para mí ese y Job son los dos grandes libros del primer testamento, ahí dice, hombres y animales van todos al mismo lugar, son un suspiro, viven y después todos mueren. Al morir no es, digamos, tampoco la concepción materialista que ahora tenemos, que uno muere y ya se acabó todo, es decir, se apagó el televisor de nuestra vida, sino que la concepción que ellos tienen es una concepción de una muerte en la que entran como un estado de sueño, como cuando uno se despierta a medianoche, no sé, a tomar agua o algo así, y en la casa todo el mundo está entre dormido, uno también está entre dormido y todas las luces apagadas. Esa era como la concepción que ellos tenían. Por eso, digamos, los faraones se organizan muchísimo para poder ir con su alma y encontrar su alma en ese mundo. Luego, el judaísmo se encuentra con el mundo persa. Recuerden que Israel siempre fue un pueblo que invadieron mucho porque ellos están. El Israel de ahora no, el Israel de ahora no es el mismo Israel bíblico, el Israel de ahora es un invento de las Naciones Unidas y de un pueblo descendiente de judíos, pero ellos son otra cosa, incluso los de ahora son más europeos que propiamente semíticos. Y esta gente que vivía ahí, que en realidad era una mezcla de palestinos que creían, algunos, no todos, en un solo Dios. Eso vino después, incluso la creencia, como una forma de culpa, porque los invadían tanto y no sabían. Entonces llegaron los persas, los asirios, los babilonios, los griegos o helenistas, los romanos. Finalmente ellos estaban para allá y para acá y les metían y les sacaban las creencias, la religión, todo esto. Al final ellos empiezan a creer las creencias persas de que hay un mundo bueno y un mundo malo, un Dios bueno y un Dios malo. Ellos lo asumen dentro de su propia realidad y creen que como nunca han podido ser recompensados como ellos creían, porque ellos sí creían que iban a ser recompensados en esta vida. Por ejemplo, el Salmo 1 que habla de esto, como es de esta persona bienaventurada que será como un árbol junto a corrientes de agua, todas las cosas, y lo hacen precisamente porque creían que la recompensa era aquí, pero como no vino, entonces empezaron a postergarla y a creer que es una vida después de la muerte. Dijo, bueno, ¿y qué hacemos con los malos? Pues los malos va a tocar crear un lugar para que sean castigados, porque pues si no, no vamos a poder vivir con esto.
Luego el cristianismo adopta esa concepción que se va desarrollando, y la concepción es la de la Gehenna o la Gehenna, y esa Gehenna en realidad era el lugar donde se quemaba la basura fuera del pueblo. Recuerden, pues no había camiones recicladores, no había nada de esto, lo que hacían era la basura, que tampoco era plástica ni hecha de petróleo ni nada, casi todos pues residuos de madera o de alimentos, y estas cosas se quemaba afuera. Entonces se usó ese concepto. Y después, pero significaba destrucción, el mismo Jesús dice que es destrucción. Pero después lo que hace la Edad Media es mezclar todo esto y crean este gran mito, que es un lugar de castigo y de tormento, que ese es el lugar de tormento que a veces nos hace creer, digamos, que es al que se refiere, pero en Zambrano, como digo, el tormento es el asunto de la ausencia. No ser capaces de vivir con la ausencia, o lo que se llama horror vacui, que es el horror al vacío, y es muy difícil, ¿sí? Casi siempre se ha generado un miedo y una angustia porque la nada sea, en términos de Heidegger, que causa mucha risa, que la nada nadea. Heidegger no quería utilizar la expresión ser, porque decirle ser a la nada, pero ¿qué hace la nada? La nada en realidad lo que Heidegger está diciendo es que la nada está vaciando siempre las cosas. Tiene mucho sentido, sino que digamos en su terminología es bastante... es muy posible burlarse de ella, es bastante susceptible de burla. Sin embargo, lo que está diciendo puede que tenga algún sentido. Bueno, y con respecto a Simone Weil, por supuesto que es una mujer maravillosa, personaje muy interesante. Sí, esto que estás diciendo al respecto es aceptar que la vida es vacío, y ella usa la concepción de gracia. Recuerden que Simone Weil era una filósofa de origen judío, atea, y en algún momento de su vida le da por convertirse en católica, pero jamás se bautiza, jamás toma la comunión, no va a misa, sino que empieza a tener unas creencias muy fuertes, pero estas creencias también están por fuera de los conceptos tradicionales. Ella habla de la gracia en su libro La gravedad y la gracia, y para ella la gracia es que hay cosas que nos han sido dadas sin por qué ni para qué. Es decir, no hay una causa, tampoco hay una finalidad, están porque están. Y es lo que se dimensiona en ella. Bueno, no sé si hay alguien tiene alguna otra impresión de lectura inicial. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Juan, muy bien, te escuchamos. Bueno, de la nada, a mí me suscita por lo menos 3 poemas, unos de Pessoa, que es de tabaquería, pues como esa necesidad de darle espacio a la creación, porque estamos llenos o hastiados de las cosas, o sea, estamos inundados de, de, de lo existente, o sea, lo que nos fecunda en este caso sería ese vaciamiento que propone Zambrano. Este poema quizás dice en las primeras líneas o evoca lo que sería la posibilidad de lo otro, ¿cierto? No soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada. Aparte de eso, tengo en mí todos los sueños del mundo. Esa primera copla, digamos, de este poema da la posibilidad de todo lo otro, ¿cierto? Porque pues, la definición agota. Hay otro, me recuerdo, que es de Roberto Juárez, que es un poema bien interesante. También dice, en el centro de la fiesta hay un vacío, pero dentro de ese vacío hay otra fiesta. Es decir, esa posibilidad también que hay en el vaciamiento, en el poder encontrarse, digamos, o dejar o suspender el juicio, el pensamiento,
pues la multitud, la muchedumbre, todo eso se muestra como un asco, como un montón de cosas que necesitan ser como depuradas. Y hay un tercero, es una obra de Robert Walter, Jacob van Houten, que es una novela que él hace la apología, bueno, digamos, quiere desaparecer de cierta forma, de forma de la escritura. Dice al principio de esta novela, pero de algo estoy seguro, el día de mañana será un encantador cero a la izquierda, redondo como una bola. De viejo me veré obligado a servir a jóvenes palurdos, ansiosos y mal educados, o bien pediré limosna o sucumbiré. O sea, en estos tres pasajes, digámoslo así, de Jacob van Houten, de Robert Walter, el de Pessoa en la tabaquería y el de Roberto Juárez, se salta la nada o el vaciamiento, esa posibilidad de ser todas las cosas en el mundo. Es como eso pues como que la escritura de Zambrano de cierta forma me remite a esa creación a partir de la nada. Y perdón, estoy en una parte que siempre hay mucho ruido, una obra. Era eso. No, tranquilo, no te preocupes, que antes es excepcional que no haya ruido en nuestras ciudades. Eso que estás diciendo me hace pensar muchas cosas. Ese poema de Pessoa, ¿no? De Tabaquería, de Álvaro de Campos. Hay una nada que le cuesta mucho aceptar a él. No soy nada, no puedo querer ser nada, aparte de eso, tengo en mí todos los sueños del mundo. Porque, y después empieza una especie de angustia aceptada, donde él dice, bueno, ¿cómo es que se llama? El dueño de la tabaquería, no recuerdo el nombre, dice, y él va a vender tabacos y yo voy a escribir poemas y al final él se va a morir y yo me voy a morir y nadie se va a acordar de mí. Come chocolatinas, niña, come chocolatinas, que la única metafísica que hay en el mundo es comer chocolatinas. Es esa velocidad y a la vez esa angustia de que no haya nada. Y precisamente tiene esa realidad que se aparece ahí. Hay uno se llama Ben Noche, que es también de Álvaro de Campos. Lo mismo, como esa aceptación, pero es una aceptación todavía en el plano de lo angustioso. Y el de Juarros sí es un poema muy bien hecho. Juarros es un poeta increíble que ha logrado hacer del pensamiento poesía, de la poesía pensamiento. Muchas gracias por ese aporte. Quiero mostrarles Me acordé, profe, un cuarto poema de Emily Dickinson, que es Yo no soy nadie, ¿quién eres tú? Tampoco eres nadie tú, ya somos dos, pero no lo digas, ya sabes, luego se percatarían. Claro que hay una traducción de José Manuel Arango, también muy interesante. Qué terrible ser alguien, qué público decir tu nombre, cual rana, todo el santo día, para que un tronco se asombre. Esa necesidad del silencio, de la pausa, del regocijo interior, no pensar en las cosas, sino que dejar que emanen, que fluyan. Eso es lo que nos invitan de cierta forma estos poetas con su forma creativa. Sí. Muchas gracias. Y esas versiones que hace José Manuel Arango de Emily Dickinson son tremendas, porque es como un cover. Es como cuando un músico de un género hace un cover de un músico de otro género y termina dándole un matiz propio, digamos, lo que hizo Fugees con esta canción que canta Frank Sinatra, Killing Me Softly, y ya tiene su propio matiz, ¿no? Siempre se hace algo de otra manera y le da un sentido muy distinto. Eso que hace José Manuel Arango es leer a Emily Dickinson en el tono pausado, parco, silencioso de José Manuel Arango. A ver, quiero mostrarles una pintura. Vamos a ver si me permite. ¿La ven ahí? Profe, si la
pero sería bueno como, no sé, se ve como en el fondo, allá la pantalla con las imágenes de IPC. Sí, sí, lo que pasa es que no me deja compartir más grande. Vamos a ver si así amplia. No, igual amplia se alcanza a saber solo ese pedazo porque el visor de Windows que tengo es este. Igual les voy a compartir desde, vamos a ver si me permite que la veamos desde el sería imposible así. Así tal vez. Ahí lo ven mejor. Este es el fondo. Bueno, este es un pintor francés que se llama Pierre Soulages, artista plástico, que hace experimentación con tonos negros. Son negros pintados sobre telas negras. Y él, antes de tener la tela negra o después de ya tener la tela negra, vuelve y la pinta de negro. Y al pintarla de negro genera esta visión. Esta obra se llama Silencio Plástico, donde se hace una transparencia de colores y es la oscuridad la que permite relacionarse con la luz, como si la oscuridad fuera el lugar de la luz. En los últimos estudios que se vienen haciendo, Amador Vega tiene un libro que se publicó en Fragmenta en 2022, se llama Tentativa sobre el vacío. Y él lo que plantea es empezar a hablar de lo negativo en el arte y lo negativo en el arte como una contracción de los límites, lo negativo en el arte como esa posibilidad de negación de lo que podemos hacer, asir. Es decir, la estética, casi siempre nos hemos vinculado a una estética de lo que se agarra y desde lo que se manipula. Pero acá lo que se propone es cómo puede asir uno una pintura de estas, cómo puede apropiarse. Y la pregunta que surge es, ¿y es que tenemos que apropiarnos de una pintura? ¿Tenemos que hacerla propia? ¿Tenemos que ir a la propiedad, que es a la concepción de la usía? ¿Por qué no pensarla desde otra perspectiva estética? Y al pensarla desde otra perspectiva estética, de lo que se trata más bien es que ella sea. Como hablábamos ahora, que ella nos confronte, que ella nos resista. Y nos resista no porque sea muy diferente de nosotros, sino porque nuestro concepto se resiste a aceptar que hay cosas que son inasibles, como hay personas que son inasibles, como hay experiencias que son inasibles. Y es lo que ha hecho, digamos, la filosofía de la nada, el arte de la nada, la mística de la nada, que también se ha dado en Occidente. Y eso lo plantea Zambrano, San Juan de la Cruz, por ejemplo. Sería esta mística de la nada. Quiero que lo tengamos en cuenta para que ahorita sigamos hablando de eso. Yo tengo por aquí un texto que escribí. Quiero compartir algunas anotaciones con ustedes e ir comentándolas. María Zambrano acoge la nada como una categoría para pensar a lo divino, al arte, a la poesía. La nada es una grieta que conmueve la seguridad del ser. O como dice Sergio Givone en su Historia de la nada es un fenómeno kársico, el relieve calcáreo surcado por una hendidura que permite absorber las aguas. ¿Alguien sabe más o menos
esta idea del fenómeno kársico. Esto lo encontré y me llamó mucho la atención. Porque lo que dice él es que la nada es una grieta. Y como es una grieta, esa nada que es grieta, agrieta propiamente. O sea, lo que hace ahí es que esa nada, lo que digo, todas las seguridades que teníamos las vuelve inseguras. Y no nos permite sostenernos sobre esa idea de que está todo permanente. Zambrano considera que la filosofía se caracteriza por no prometer nada, ya lo dice aquí, y con esto ha estado muy cerca, realmente muy cerca de la nada en ciertos momentos de su vida. En la renuncia, por ejemplo, en la negación, en la negatividad. Con esto se refiere, por ejemplo, al estoicismo, como una filosofía del no temer y del no esperar. Esto es muy propio de los estoicos, pero también se refiere al nihilismo, que es, como dice Gibbone, un fenómeno histórico. Es la dinámica interna de un proceso disolutivo de una tradición. Pero la nada es más que el nihilismo. El nihilismo sería una de sus expresiones o uno de sus momentos. Casi siempre vinculamos la nada con el nihilismo y es difícil. Miren que cuando uno dice nihilismo, casi siempre que se habla de nihilismo, se habla desde la perspectiva del otro, pero no hay alguien que diga, miren, yo soy radicalmente nihilista. Después van a surgir algunos, pero aquellos que nosotros pensamos que son nihilistas, nosotros les hemos dado ese título de nihilistas. Y es un fenómeno moderno, o podríamos decir de crisis de la modernidad, donde ya hay una crítica de esto. Incluso el mismo Nietzsche, que se le acusa de nihilista, es un filósofo que él se considera más cerca del vitalismo, y nosotros, y si estamos hablando de su nihilismo no sería un nihilismo, por decirlo así, suicida, sino que sería un nihilismo liberador. O sea, nihil en términos de que viene de la nada, la palabra nihil en latín, pero no es tanto una escuela nihilista. La nada es más que una época, una categoría filosófica, independiente del uso que el nihilismo ha hecho de ella, pero que alimenta el nihilismo. La nada es ante todo la sombra del ser, su revés simétrico y su opuesto complementario. Zambrano escribe que la nada no puede configurarse como el ser, el cual se articula en géneros y especies. Aquí entramos pues en esta concepción aristotélica. La nada no aparece fija. Ella se mueve, modula, cambia de signos, y cito a Zambrano cuando dice, se parece a lo posible, a la sombra, al silencio. Nunca es la misma. Esta es la diferencia, digamos, con la concepción de entidad o de identidad, porque la identidad es que la entidad está ahí y se parece así. Pero en Zambrano, en realidad, la nada es lo que permite que la entidad se disuelva y que la identidad vaya variando. Nos duele, sobre todo en la concepción occidental, que haya tantos cambios en las sustancias, pero desde esta perspectiva es precisamente la nada la que permite que las sustancias cambien, que las sustancias se expropien, se desustancien. La nada no tiene entidad, pero es activa. Ya no estoy en la cita de Zambrano. De tener una entidad sería un ente y cada ente participa del ser. La nada es más bien una función que consiste en reducir a polvo a nada. Podríamos decir, interpretando a Zambrano, que la función de la nada es estar vaciando con constancia a los entes de su entidad, de modo que participen del ser de una manera distinta. La nada, considera Zambrano, es la vida sin textura, sin consistencia, la vida que hace hacer. Cuando el ser humano crece, cuando en el ser humano crece el ser, también crece la nada. Ella vacía al ser de lo fijo para que sea más, para que esté siempre en movimiento. Acá, digamos, es tratar de aproximarnos a Zambrano en esta concepción tan difícil, sobre todo desde lo que puede aportar la filosofía oriental, y saber que esa nada es la posibilidad, es positiva, hay una positividad de la nada, hay una positividad creadora y hay una positividad no entitaria, no es una
positividad ontológico-metafísica, sino que en realidad sería toda la posibilidad. O sea, de positividad podríamos pasar a posibilidad, la nada como posibilidad. María Zambrano dice que la filosofía clásica, en especial la de Platón y Aristóteles, denota un horror al vacío, al no ser. El infierno es entendido como la vida misma. Vivir es lo mismo que vivir en el infierno, comenta la pensadora española acudiendo a la tragedia. La filosofía busca salir del laberinto de esa nada. Lo hace mediante la luz, los pensamientos claros y distintos, la distinción cartesiana entre el sueño y la vigilia. Casi siempre hay una línea de filosofía de la luz. Esta filosofía de la luz, miremos el uso de las metáforas que se tiene casi siempre. Platón, por ejemplo, que es la alegoría de la caverna, una alegoría sobre el bien, y entonces es la luz la que permite distinguir. Hay un fuego que permite más o menos ver adentro de la caverna, y cuando se sale el prisionero puede ver una luz que lo encandila, lo enceguece y después le permite empezar a distinguir. En este caso tenemos una luz, filosofía en relación con la luz. Pero hay otro tipo de filosofía, que es la filosofía apofática, y la filosofía apofática es la filosofía de la oscuridad. En la oscuridad están las raíces de la vida. Miren que la luz de los árboles no, no entra a los árboles, sino por sus copas, pero lo que se alimenta y lo que más alimenta son estas raíces que se alimentan en lo oscuro. La nada, en perspectiva de Zambrano, era impensable en términos del ser. Ella aparece en la religión como el último fondo de donde saliera la realidad. Por esto el cristianismo se aferra a salir de esta nada, pegándose al hilo de una tradición, aferrarse al ser que nos haga ser para negar nuestra nada, repetir los credos cada día para olvidar esa nada que somos. Y así es que aparece esta figura de Dios ya como ens entissimus, y aparece como el ente más puro, ya digamos en la filosofía y teología atomista, en la que estamos conectados con esta divinidad que niega nuestra nada y nos da miedo de nuestra nada y ha creado de la nada, que es la tradición cristiana. Dios creó de la nada, y entonces ¿dónde quedó la nada? Ya la nada no es, porque de la nada sale la creación. En la perspectiva que está proponiendo Zambrano, y que también hay otras miradas que lo hacen, dicen, no, tal vez la creación misma se sigue dando, y la creación misma, pensar, por ejemplo, que el relato del Génesis, si bien no es histórico, evidentemente no es histórico, que es un relato maravilloso, algunos dicen que al final ese relato no es el comienzo de la humanidad, sino que es la historia de la humanidad completa. Es decir, es algo que estamos viviendo todo el tiempo. Y es algo a lo que se encamina la humanidad si se entendiera que el último gran día es el Shabbat, como dicen los rabinos judíos, y ese Shabbat es el gran descanso donde nadie va a ser esclavo de nadie. Pero también hay rupturas dentro del cristianismo, dentro de la filosofía, con el horror vacui, el temor a la nada. Zambrano menciona a Martín Lutero, cuya visión del cristianismo integra o reintegra al ser humano a las tinieblas primeras del ser, a la gracia de sostenerse en la nada. Ahora, digamos, muy parecido a la concepción de Simone Weil. En perspectiva de Lutero, las personas son amadas porque Dios lo ha querido, no por obras, no por ser buenas ni por ser santas, solo porque desde su corazón ha salido la voluntad de amar, y amar por nada. De hecho, Lutero puede ser un tipo que fue monje, agustino, sentía mucha culpa de ser humano. No solamente es, como se dice, un tipo que quería pues acostarse con una monja o algo así. Después sí se casó con una mujer que renunció a ser monja, pero lo que a él lo angustiaba era ser humano. Ser humano para él era horroroso, era sucio, era pecaminoso, era estar en una mugre. Y luego él acepta todo eso y dice, y al final hay un Dios que me ama, y me ama como soy. Voy a seguir siendo esto que soy, simul justus et peccator, a la vez justo y pecador, pero dentro de una perspectiva abierta, absolutamente abierta a la vida. Y ya pues crea una visión de digamos, una secularidad radical. También podríamos pensar en la mística de Meister Eckhart, cuya impronta es potente en Lutero y posteriormente en Heidegger. En su tratado sobre la serenidad, el pensador alemán Heidegger llamaba al monje herético porque a Eckhart lo
catalogaron de hereje, el maestro de Alemania, el que enseñaba a pensar en la serenidad desde la nada. Dice Amador Vega que Meister Eckhart ha creado el primer vocabulario de la negatividad en la tradición europea. Su concepción del vacío elimina de representaciones los contenidos sagrados, ideas y deseos. Como dice Eckhart, y quiero citar uno de sus sermones, a un hombre le pareció una vez en un sueño, era un sueño de vigilia que estaba preñado de la nada, como una mujer lo está de un niño, y en esa nada había nacido Dios. Él era el fruto de la nada, Dios había nacido en la nada. Por esto, Lucas, el evangelista, dice, se levantó del suelo y con los ojos abiertos nada veía. Veía a Dios en quien todas las criaturas son nada. Por el hecho de que nada veía, veía la nada divina. Este concepto es muy importante porque para Eckhart, más que Dios, lo que hay es la nada divina. Incluso él diferencia entre Dios, la palabra en alemán Gott, y la deidad, que es Gottheit, die Gottheit. Y él dice que Dios es apenas una figurita externa, pero lo que en el fondo está es la nada. Y en uno de sus rezos y de sus escritos es: Dios, sálvame de Dios. Precisamente pedirle a la nada que salve al que está orando de esa concepción que tiene de una figura ente, de un ente regulador de comportamientos, de creencias, de doctrinas, de lo que sea, para entrar, digamos, en esta concepción de una nada que es el fondo del ser. La deidad, die Gottheit, es una nada absoluta. Se habla por lo general de Dios en términos personificados porque es la forma en que los seres humanos se refieren a lo que está enfrente suyo. Pero esa nada absoluta se refiere al lugar en que todos los modos de ser son trascendidos, incluso el ser divino. Y esta es la interpretación que hace Keiji Nishitani de Eckhart. Por eso decía que Nishitani y Heidegger son dos de los grandes intérpretes de Eckhart. La imagen para Dios en Eckhart será el desierto, donde todo es búsqueda y desnudez, donde el ser humano indaga sin llegar a conclusiones definitivas. Zambrano menciona también como maestro de la nada Juan de la Cruz, con su búsqueda del Dios que no está. Este poeta místico explora la nada como el desierto del ser también. Juan, hemos dicho en otra parte, yo escribí un artículo por ahí que es sobre San Juan de la Cruz, no recuerdo el título, pero si les interesa, se los paso luego. Juan es un testigo del silencio, pero él no calla ese silencio, él lo canta. Ante el exceso de vida que lo desborda, responde con poesía. En su interpretación literaria del texto bíblico, Juan vive el silencio de Dios, que es el lenguaje de la nada, pero no puede callarse y balbucea esa nada en poesía, la hace música. En el canto de San Juan, el amado es promesa, no cumplimiento del todo. Es apertura, es lo abierto. Abre la espera en el alma y en la carne. Expande las posibilidades de ser tanto para el humano como para Dios. El efecto de su ausencia provoca en la esposa, que es la voz poética en San Juan de la Cruz, una agonía amorosa donde dice: adolezco, peno y muero. ¿A dónde te fuiste, amado, y me dejaste con gemido? O sea, está buscando aquello que no está. Juan de la Cruz tuvo muchos problemas con la Inquisición, lo consideraban herético, lo consideraban, una de las acusaciones peligrosas es que fuera un hombre y escribiera como una mujer. Pero desde su perspectiva mística lo que menos importa es este asunto de los géneros, porque la mística también es una forma de construcción. O sea, si dijéramos cuál es el vínculo con la nada que ha tenido el cristianismo, también el judaísmo, también el islam, es la mística. O sea, la mística es la grieta de la nada en la religión. Porque la religión tiende a ser pura afirmación, dogmas, y la mística tiende a borrar todas esas afirmaciones. Recordamos también a Dionisio Areopagita, lo mencionábamos en otro momento, en un texto que se llama Los Nombres de Dios, donde él dice: Dios no es esto, o sea, Dios no es amor, Dios no es justicia, Dios no es Dios, porque todo lenguaje que usemos de Dios es un lenguaje humano que no dice aquello que es el fondo de las cosas. Todavía no llega, digamos, a esa concepción ontoteológica,
que se ha trabajado últimamente mucho en la filosofía. Es muy interesante porque la filosofía viene dando ese giro, con Marion, por ejemplo, Jean-Luc Marion, Nancy también lo ha trabajado, una herencia muy heideggeriana, incluso se han metido con eso otros pensadores, sobre todo en Italia. Pero el concepto de la mística es el acto de constructor de la religión, de sus afirmaciones, destructor que lo agrieta, para saber que la vida es una pura vinculación. Para Zambrano, un último ejemplo de la nada como grieta es el que aparece en el romanticismo, para el cual las tinieblas y el arte luciferino se despliegan como el aspecto positivo, creativo de la nada. Dice Zambrano, cuanto más brota cercana a la nada, más auténticamente creación será la obra humana. Recordamos sobre todo a Novalis dentro de los románticos. Novalis es un poeta muy interesante, escribió los himnos a la noche. Él tenía una prometida, Sofía. Sofía tenía cerca de 23 años, él tenía 29 y ella murió. Novalis era además un hombre muy apuesto, muy guapo. Lo miraban los demás con una admiración tremenda y se acercaban, digamos, desde ahí. Se acercaban desde ahí. Desde ese punto de vista, se acercaban a él y es muy interesante porque lo que hace Novalis es, Sofía muere, y cuando Sofía muere, lo que hace Novalis es escribir los himnos a la noche, y los himnos a la noche es tomar todas las imágenes de la resurrección, y todas esas imágenes de la resurrección son las imágenes de Cristo, de la tumba, de la oscuridad, de la tristeza, de la angustia, y desde ahí se genera una postura interpretativa en la que el romántico pone en escena su visión poética, y esta visión poética tiende a usar todos los esquemas de la religión, pero la religión, o por lo menos el cristianismo, tiene muchas dimensiones oscuras, y Novalis lo que va es por todos estos pasajes de oscuridad. Una vez explorada la nada en la filosofía, María Zambrano nombra su función en el arte. Según la filósofa española, la obra de arte arrastra consigo la nada. Esto acontece en el hecho de que la obra de arte nace sin necesidad y no va dirigida a nadie. Es sin por qué ni para qué, diría Angelus Silesius. Angelus Silesius también pertenece a esta mística, era un monje o un escritor, digámoslo así, místico, más que monje, un escritor místico, que tiene un poema que se llama Di Roseis ohne Warum, la rosa es sin por qué, dice, si bluet, weil si bluet, si ella florece porque florece. No hay una razón, no hay un preguntarle, y Zambrano también está muy cerca de esto, es que el arte va por ahí. Esta forma del arte se opone a las obras funcionales, a los productos generados en la época de la actividad, o como dice Rilke acerca del funcionalismo de las cosas en una carta firmada el 13 de noviembre de 1925, y quiero citar esta carta de Rilke, me parece muy bella, porque Rilke dice es que ya incluso el arte piensa las cosas por su funcionalidad, pero también se podría pensar las cosas por su nadeidad, por su nihilidad o por su vacuidad. Dice Rilke, todavía para nuestros abuelos una casa, una fuente, una torre conocida, incluso su propio vestido, su abrigo, eran infinitamente más e infinitamente más familiares. Casi cada cosa era un recipiente en el que encontraban algo humano y acumulaban lo humano. Ahora, procedentes de América, es decir, de Estados Unidos, nos invaden cosas vacías e indiferentes, cosas solo aparentes, engañifas de vida. Una casa, según la concepción americana, una manzana americana o un racimo de uvas de los de allí, no tienen nada en común con la casa, el fruto, el racimo, en el que se habían introducido la esperanza y la meditación de nuestros ancestros. Esta es una de las cartas de Rilke. Bien, acá vemos entonces el valor que le da Rilke a las cosas y el valor que tienen ahora las cosas, sobre todo los objetos, cuando se convierten en objetos de arte desde un lugar diferente. Espérenme un momento.
Listo. Era no por la perra, de hecho entró aquí, sino por los vecinos, que están haciendo mucho ruido. Bueno, entonces acá la concepción y lo que propone Rilke sobre todo es relacionarse con las cosas de una manera distinta, y Zambrano está pensando la obra de arte de un lugar diferente, y es pensar la obra de arte como una invocación a la nada. Zambrano llama a la luz obras de arte que convocan a la nada. Pone el ejemplo de la música ya desde los griegos. Desde su interpretación, la armonía implica un vaivén entre tonalidades. Es la nada la que permite que las notas contrarias se encuentren. La nada impide la fijación, la permanencia. En la música moderna, Zambrano menciona la fascinación por la disonancia. Lo negativo surge positivamente. La disonancia en la música atonal es la positividad de lo negativo. También lo ve la filósofa en ciertas pinturas de Picasso, una forma en que se desvanecen las fijezas y aparecen las obras como un sin por qué, una vivencia intensa de la nada. Este ejemplo de Zambrano, pienso yo, se queda corto, se queda sin explicación, y para comprender un poco más su intencionalidad, hemos de recurrir a la reflexión que hace Amador Vega en obras de arte más contemporáneas a nosotros, donde la nada se refleja como una mística de la vivencia en la obra. Un ejemplo es la obra del artista plástico Pierre Soulages, que les mostré. En su obra titulada Silence Plastique, Silencio Plástico, experimenta con el color negro. Este pintor, grabador y escultor hace que la luz se refleje sobre distintas capas de negro sobre negro, generando transformaciones en la percepción. Así, la luz es una materia a trabajar sobre la oscuridad. Y Amador Vega señala aquí una experiencia de la nada, un silencio plástico en el que el color se transparenta y es necesario crear un lenguaje nuevo en el que se vivencia la obra. Que la hermenéutica del arte permita vivenciar la obra de una manera distinta. Otro ejemplo que trae a la luz Vega es el de Bill Viola, quien revive la obra de San Juan de la Cruz y de Rumi a partir de la videoinstalación. No puedo presentarlo aquí porque si lo pongo después no podemos subir a YouTube este video por derechos de autor, no lo bajaría. Pero luego les paso el enlace. En su obra titulada Room of St. John of the Cross, cuarto para for St. John of the Cross, o espacio para San Juan de la Cruz, el artista norteamericano retrata la dimensión mística de la noche, una de las metáforas por excelencia de la nada, como el lugar donde se dan los acontecimientos más profundos de la vida. Es la nada el fondo en el que el ser va sucediendo. Les voy a pasar el enlace. Profe. Sí. Sobre eso, pues sí, ya a propósito de que mencionamos a Rilke, él tiene un poema que se llama Amo esas horas oscuras de mi ser. No sé pues si me tomo como el espacio de leerlo para que veamos, pues analicemos como esa importancia que se le da como a la nada o a la vacuidad o a la noche, más bien como la metáfora que también... sí, dale. Sí. Dale, te agradezco que lo leas. Aquí les pongo el enlace de la... ahí arribita, el enlace del video en el chat. Pueden abrir ese y ahí está el de Bill Viola. Dale, John Mario, te escuchamos tu lectura. Bueno, Rainer Maria Rilke, Amo esas horas oscuras de mi ser, 1905. Amo esas horas oscuras de mi ser en las que mis sentidos se sumergen. En ellas, como en viejas cartas, encuentro mi vida cotidiana y vivida, lejana y antigua como una leyenda. Gracias a esas horas sé que tengo espacio para otra vida intemporal e inmensa. Y algunas veces soy igual que el árbol que sobre una tumba, maduro y rumoroso, cumple aquel sueño del niño que se fue, mientras lo abraza con sus raíces tibias, aquel sueño perdido en penas y canciones. Ese era el poema. Muchas gracias, John Mario. Rilke es un poeta para todo, es un poeta para pensar. Y las elegías también, en la octava elegía del Duino, Rilke habla de lo abierto, estar como un animal ante lo abierto. Y si algo fuerte y potente tiene la nada, es la apertura, lo que abre, la posibilidad de abrir
y no dejar cerrar esa noción del mundo, sino estar frente a la grieta. Es decir, la grieta es la que abre, la fisura es la que abre aquello que, por ejemplo, en una escultura se consideraba antes una falla. Imagínense una escultura con una grieta. Imagínense, por ejemplo, el David de Miguel Ángel en con una grieta. Ahora en el arte es precisamente lo que permite esa apertura. Bueno, ahí está. Han podido mirar así rápidamente el video de Bill Viola. Ahí está en el chat. Así, el arte de la nada hace brotar una estética distinta, lo que Vega llama una estética apofática y define del siguiente modo: la vía de conocimiento sensible de la realidad que se resistía a la representación plástica o lingüística y que desembocaba inevitablemente en una hermenéutica negativa. Esto nos lleva entonces, hasta ahí la cita de Vega, a una nueva categoría para dialogar con la propuesta de Zambrano, y es la de la hermenéutica negativa para acercarse al arte, para acercarse también a la filosofía. Nuestro acercamiento al arte ha creído hacerse con la obra de arte desde la perspectiva de un sujeto que interpreta un objeto. Pero la hermenéutica negativa que propone Vega invita a no ejercer ningún poder sobre la obra. Como en la pintura de negros y de luces de Soulages o en la videoinstalación de Viola, hay cierta incomunicabilidad que la experiencia estética no puede hacer, como se hace cuando se agarra o se toma un objeto entre las manos. La estética y la filosofía de la nada busca acercarse al mundo como exceso, como un límite de nuestro entendimiento, de modo que la comunicación de nada a nada explore dimensiones que no pueden ser abrazados por el concepto. En el fondo, somos nadas, una nada mirando a otra nada, y desde ahí empezar a ver cómo la nada de la obra nos fisura, nos abre y nos abre nuestra propia nada. Lo mismo sucede con la mística, esa nada que al final es un Dios como ausencia, porque al final, si pensamos el concepto de Dios, Dios sería la huella, y probablemente nunca hubo un paso que estuviera sobre la huella. Lo que hay es huella, y esa huella, cuando se entiende como huella, abre en nosotros la fisura y la posibilidad de entender esa nada, y esa nada como lo que nos abre a la vida. Para Zambrano, la nada es un alivio, la nada es lo sagrado, lo irreductible a la libertad de crear. Lo sagrado, nos ha dicho en El hombre y lo divino, no se deja reducir a un ente y solo se deja entrever en el arte, en la insinuación. Por esto su propuesta es contraria a la metafísica. Leibniz decía que si hay algo es porque tiene su razón de ser. Pero la nada no señala ninguna razón de ser. Ella es la posibilidad de que el ser no sea, es la posibilidad de la libertad. También lo dice Heidegger en su ensayo ¿Qué es metafísica? La nada convierte al ser en libertad. La nada es el sentido del ser, es el telón de fondo que no es telón y es más bien un fondo sin fondo para que el ser sea. Al final, el ser y la nada están en un juego y en una interacción mutua unos con otros. Bueno, hasta aquí mi reflexión sobre este capítulo de Zambrano. No sé si tienen preguntas, aportes, comentarios, otras interpretaciones que sean completamente distintas o en algo también. Me gustaría escucharlos. Profe, sí, yo hace poquito había notado como algo pues en un video que hablaba sobre la relación de Zambrano y Pessoa, justamente ahorita que el compañero lo mencionó. Y es porque cuando María Zambrano dice que, digamos, la unidad del poeta es una unidad en la que quepa cada una de las cosas con todos sus matices, el ser y el no ser, lo que no hubo y lo que no será jamás, digamos, Fernando Pessoa parece desde su obra poética continuar, digamos, esa lectura filosófica en la medida en que su misma obra hecha de un montón de personas que interactúan, heterónimos, que salen de él, pues de esa misma nada, digamos, implican o más bien dan como resultado esa unidad del poeta, esa unidad que está como siempre en esas
en esa armonía entre los claros y los oscuros. Y también me preguntaba, hablábamos ahorita de, pues, tema de Pessoa, pero no recuerdo bien cuál era, si usted me puede recordar, profe. El que mencionó el compañero. Tabacaría. Ah, bueno. Álvaro de Campos. En el guardador de rebaños también Pessoa, en unos versos, parece como acercarnos de pronto no sé, a ese revés o a esa relación entre la vacuidad y el ser. Por ejemplo, él dice: sé tener el pasmo esencial que tiene un niño si al nacer repara de veras en su nacimiento. Me siento nacido a cada instante para la eterna novedad del mundo. Entonces es como si esa nada o esa vacuidad fueran ese espacio para la novedad, para lo que, pues sí, lo que llega. Buenísimo eso. Deberíamos dar un curso sobre Pessoa. Sí, ese tema es muy fuerte y si puedes mandarnos el enlace, sería muy bueno tener el enlace de ese video sobre Pessoa y Zambrano, porque en filosofía y poesía, Zambrano va a proponer un tipo de poeta frente a un tipo de filósofo, que hagamos la advertencia, no son todos los poetas y no son todos los filósofos, sino que entran desde un lugar distinto. Es interesante pensarlo así porque, bueno, ese poema famoso de Pessoa, el poeta es un fingidor, y es precisamente esa crítica o esa aceptación a la crítica platónica de que sí, él es un fingidor y fingiendo está siendo lo que es. Y el tema de la unidad, ¿no? La unidad esencial, por ejemplo, que dice, no, finalmente los poetas tienen el problema de que no defienden la unidad. Y Pessoa dice, y si Dios no tiene unidad, ¿por qué voy a tenerla yo? También dice, usando y citando a Whitman, contengo multitudes. Y él entendía pues su obra como un drama ingente, un drama ingente, en el que aparece esta figura propia de un creador de multiplicidades, y de multiplicidades que están en un devenir constante, están en una transformación todo el tiempo. Profe, acaba de compartir el video. Súper, muchas gracias. Voy a tener ahí la referencia. Bien, ¿algún otro comentario? Bueno, a mí me llama la atención, ya con todo lo que has expuesto, profe, y es que ella cuando está comenzando a hablar de la nada, no estoy segura si dice que Platón en el Parménides es de pronto dentro de la filosofía el que le da un poquito, o sea, como una significación, por así decirlo, más amable a la nada, y es que dice que la nada es aquello de lo que no hay ni idea. No estoy segura si es en el Parménides y si es a Platón a quien cita. Y luego María Zambrano más adelante dice que la nada es el fondo innominado, que no es idea, sino sentir. Esto también me lleva a algo que lo vinculo con algo que ella dice más adelante, bueno, no recuerdo en qué parte, dice que hace como una crítica, creo que es cuando está hablando justamente de ese afán que tenemos de estar asignando o llenando, como decías tú ahora, de sustancia o de entidad a todas las cosas, de estar nombrando
de estar asignándole ente y ser. Y ella en una parte dice, es como una especie de crítica, dice, pensar como único modo de acercarse a la realidad. Y eso me lleva a pensar en eso que estabas diciendo sobre el arte y que ella misma también lo dice. Y es como esa posibilidad que tiene el arte. Ella también creo que lo dice en la poesía, que también lo tiene la poesía. Y es esa vacuidad que también estabas mencionando sobre los orientales, como esa posibilidad de también experimentar la realidad desde otra perspectiva que no sea el mero ese afán de llenar de ser o de llenar de sustancia, de entidad, como ese afán de asir las cosas, asir todo, como si fuera algo que se pudiera coger o tomar. Y de pronto experimentar la realidad desde ese no nombrar, sino simplemente sentir y dejar que todo esto que nos rodea sea quien nos hable y no nosotros, estar siempre queriendo aprender, como pues no sé, voy a utilizar este término, como atrapar, encerrar, encasillar. Muchas gracias, Marta. Sí, mira, ahí aparece, esta es la mención que hace Zambrano. Solo Platón pareció bordear esos abismos infernales al no temer a esos espacios desiertos del no ser. Platón se acerca, pero el no ser quedó referido siempre al ser, salvo en esos algo que en el Parménides aparecen como ejemplo de lo que no hay idea, lo que sobra de los cuerpos vivos, los desechos de la materia, todo eso de lo que no hay ni idea. Dice ella, y aquello de lo que no hay ni idea quedó simplemente al margen de la idea. De todos modos, en Platón, todo está dentro de esa estructura que también debemos decir que es móvil, que no es una estructura, las interpretaciones posteriores a Platón también son injustas con él. Incluso a veces Zambrano puede ser injusta con él, porque lo ve como una idea excesivamente metafísica, y Platón estaba apenas descubriendo la vivencia de aquello que iba a ser su filosofía. Él está, no sé si a tientas, pero está intentando, está buscando la manera. Y acá aparecen ciertas cosas que quedan por fuera de la idea. Sí hay cosas por fuera de la idea, y esas cosas por fuera de la idea, como digo, son grietas, son huequitos, son rupturas, de lo cual se aferra a Zambrano. A Zambrano le gusta esto. O sea, si ella ve que un vidrio está roto, empieza a pegarse de ahí de la fisura para ver cómo entra la luz o cómo se filtra el agua, o el frío o el viento, y tal vez para respirar por ahí. Es como si ella sintiera que no se puede respirar en muchas estructuras filosóficas, en muchas catedrales filosóficas que hemos visto, pues, esta gran catedral gótica que fue la Escolástica, pero también hay una catedral inmensa barroca que es la filosofía hegeliana. Y a mí me parece que Zambrano muchas veces está en su pelea con Platón y con Aristóteles, ella está peleando con Tomás de Aquino y con Hegel. Y por eso a veces les atribuye cosas que uno diría, pero esto pertenece mucho más a Tomás de Aquino y a Hegel que a Platón y Aristóteles. Tal vez es parte de su estrategia de generar un debate con los antiguos cuando su intención es una lectura profundamente moderna. O puede ser también que muchas de las cosas que se debaten en los modernos
tengan un eco muy grande. Y como hizo Whitehead, una de las citas más mal usadas en la historia de la filosofía, en el poco tiempo que lleva, que la filosofía son notas de pie de página de la obra de Platón, puede que haya algo de sentido, algo de sentido en esa frase. Profe, Sí, John Mario. yo también como quería traer a Nietzsche a colación en el nacimiento de la tragedia, porque es que a mí como pues lo que rescata Nietzsche de la música en la cultura pues popular griega con Dioniso, eso me parece muy, pues es como muy de María Zambrano, porque María Zambrano pone en la poesía lo que yo leo pues de que Nietzsche puso en la música. Entonces él dice, voy a leer como algunos fragmentos, pero un poco como separados, pero hablando de lo mismo. En la vida pública contemporánea no existe una experiencia compartida y genuina de la dimensión sombría de lo humano. El dolor tenemos que cargarlo a solas, con los amigos, con la familia, tal vez con la ayuda de un psicólogo. Sufrir se ha convertido en una vivencia fundamentalmente privada, íntima. Entonces ahí es donde afirma Nietzsche que la música, digamos, es el gran candidato para llenar el enorme hueco dejado por esa máquina negadora de la vida llamada ciencia. Eso lo apunta él en el, pues a partir de digamos, un autor que se llama Tony Lasser, que él hace una lectura muy juiciosa de Nietzsche, pero también, digamos, son palabras de Nietzsche. Todo lo que nosotros llamamos ahora cultura, formación, civilización, tendrá que comparecer alguna vez ante el infalible juez Dioniso, que en este caso sería, pues, desde esta lectura con la música, es la posibilidad de poner eso inacible, digamos, en un o como dice María Zambrano, en instantes fugitivos, que son la misma música. Entonces me parecía como interesante hacer esa relación de cómo en esto de la nada y la vacuidad son tan importantes las artes, pero en particular también la música y la poesía con todo lo genuino que tienen ellas. Es cierto eso que estás diciendo, sobre todo porque en Nietzsche la música, sobre todo en el nacimiento de la tragedia, la música es el ejercicio de despersonificación, de desindividuación. Él critica mucho esa concepción de principium individuationis, que al final es yo soy esto que soy y esto que soy es intransferible y bueno, todas estas cosas que se dicen casi cliché, tú eres tu esencia y tu esencia no cambia y Nietzsche dice, la música le permitió a los griegos en la experiencia trágica, que era además una música teatral y una música de éxtasis y una música religiosa por demás, les permitió desindividuarse y encontrarse con eso que en Nietzsche es Dioniso, que también, sí, podríamos hacer una conexión entre Dioniso y la nada. En Nietzsche originalmente, cuando está haciendo esta lectura, es la voluntad schopenhaueriana y la música wagneriana. Él casi que tomó investigaciones histórico-filológicas y les inyectó lo que él estaba viviendo apasionadamente, que eran sus lecturas de Schopenhauer y su escucha de la música de Wagner, además de su amistad con Wagner, que en ese momento era muy fuerte. De hecho, le dedicó el libro a Wagner. Y es por eso, porque el individuo deja de ser aquello individuo, no dividido, y empieza a dividirse, deja de ser individuos, diríamos dividuo sería, porque empieza a fragmentarse, a explotar en partículas, en fragmentos, en pedazos, y se funde con una totalidad, que es la totalidad comunitaria,
pero esa totalidad comunitaria no es la propia comunidad, sino que toda esa totalidad comunitaria se funde en aquello que Nietzsche llama Dioniso, y que podríamos asumir como la nada. Dioniso al final es una metáfora de la nada. Dioniso es una metáfora del fundirse en lo otro, en el caso nietzscheano, para interpretarlo así, en el sentido de que no hay un ente en el fondo, sino que hay que aprender a ni siquiera flotar sobre la nada, sino a caer. Y en ese caer hay un horror, hay un miedo, que es lo que pasa, digamos, cuando acontece esta vivencia, y el llamado de Nietzsche es a vivir desde un lugar distinto. Eso sería pues como importante mencionarlo. Profe. Sí, Juan Esteban. Ok, de antemano les pido disculpas si en momentos se me intercorta, es que tengo mala conexión. Profe, decirle que me pareció muy interesante ese apartado donde usted tocaba el punto del vacío, que lo comparaba con algunos filósofos orientales. Usted dice pues que hay, digamos que, una diferencia abismal en al menos el concepto de vacío para los orientales con nosotros los occidentales. Y yo me preguntaba directamente, pues por acá tengo un apartado del texto de María Zambrano, en si el vacío para nosotros puede ser entendido como la renuncia, esa renuncia de la que habla María Zambrano en la página 174. Aquí tengo la cita y dice: y la renuncia que acompaña el pensamiento filosófico fue renuncia a prometer y a entrar en el lugar del temor. Condescendientes, la filosofía estoica y el comprensivo epicurismo ofrecieron un despliegue de razones para no temer ni esperar, dando por inexistente ese infierno que todo ser vivo llega consigo dentro de sí. La filosofía, sin romper su castidad, se avenía a dar razones que por sí solas mantendrían al hombre en el limbo de la apetella. Entonces mi pregunta es si tal vez se puede entender que ese vacío que existe se da gracias a esa renuncia de, no sé, por ejemplo, el saber. Es muy buena pregunta. A ver, mira, es que esta mención se complica un poco, me parece, porque ella menciona a los epicúreos, los estoicos. ¿En qué página es? Profe, eso es al principio, como usted dijo que tenía una otra versión, eso es al principio de del texto, la última aparición, como en el segundo o tercer párrafo. Ajá. Espérate. Así. La apatía. Sí, yo creo que ahí lo que está planteando, me parece que pues tu interpretación es muy interesante, y el lograr captar esto, porque la filosofía en ese momento era una filosofía, o sea, se va volviendo ascética. Yo creo que lo que está haciendo Zambrano acá es tratar de dar un salto histórico. Recuerden que ella no es una escritora que escribe con computador, que puede ordenar, que puede preguntar cómo se ordena un pensamiento, sino que en su fluir constante va pensando, y ella viene de hablar de estos grandes de la filosofía antigua, Platón, Aristóteles, y quiere ir ya a las escuelas helenistas, y las escuelas helenistas se caracterizan por la castidad, algunos de ellos, el estoicismo, por ejemplo, cierto estoicismo muy radical. Los cínicos no son castos en cierto sentido porque viven los instintos, pero sí, incluso Marco Aurelio se aleja de esa herencia cínica que tiene el estoicismo, porque ya pues hasta Diógenes
termina botando el plato en el que come, cuando ve a un niño tomar agua con su mano, y dice, pues, si el niño toma agua con su mano, pues yo también puedo, y ve a un perro tomar agua con su lengua, y dice, pues entonces yo también puedo acercarme un río a esto. Es una renuncia radical, y esta renuncia, o sea, un pensar que renuncia, y es una renuncia finalmente de negación. Acá se podría explicar, ¿no?, la filosofía estoica frente a un pensamiento del esperar. Recuerden pues esa frase del epicureísmo también, de Epicuro, cuando dice la muerte no existe mientras yo estoy, y cuando la muerte venga, pues yo ya no estoy. No se debe esperar nada, no hay nada que esperar. Y lo que dice Epicteto, por ejemplo, si ves a una mujer, a tu mujer, así lo dice, y a tus hijos, abrázalos sabiendo que ellos se van a morir. Y siempre ten en cuenta que ellos se van a morir. Es renunciar a aferrarse a tener a la gente y renunciar a esa entidad. Son como los primeros pasos que va dando la filosofía, piensa Zambrano. Por eso están las personas en este limbo de la apatía es no patos, no dejar que las emociones se apoderen de uno. Se dice, por ejemplo, que Marco Aurelio, el emperador estoico, el emperador filósofo, su esposa, tenía bastante interés por los hombres. Incluso se dice que uno de sus hijos, Cómodo, era tan distinto de Marco Aurelio que lo más probable es que fuera hijo de un gladiador que era amante de su esposa. Y Marco Aurelio jamás habló mal de ella. Siempre habló de una mujer magnífica, maravillosa, que la amaba, etcétera, porque dentro de su estoicismo no permitía que ningún elemento exterior modificara sus emociones. Entonces, Zambrano creo que lo que está haciendo es dando pasitos, para decir, acá hay un intento de encontrar la nada. Lo que pasa es que no es un intento suficientemente profundo, encuentra cosas, pero en comparación con lo que ya se había hecho, incluso cientos de años, algunos dicen que miles de años, en Oriente, apenas se empiezan a vislumbrar esta concepción, la concepción de la nada. Pero si hay unos maestros iniciales de la nada, serían, yo creo que los estoicos, los cínicos, no tanto los epicúreos, aunque los epicúreos sí tenían una noción muy clara del instante y del momento. Bien, ¿algo más que quieran anotar? ¿Que quieran pensar desde aquí? Que surja con la lectura. Ah, sí, Juan Esteban, mira. Yo te recomiendo, bueno, aquí tengo el de Heysing, Filósofos de la Nada. Espérate a ver si tengo, el de Juan Arnau se llama La palabra frente al vacío, que es un estudio sobre la concepción de Sunyata, muy interesante, que se trabaja desde ahí. Keiji Nishitani, La religión y la nada, Heysing, Filósofos de la Nada. La obra de Nishida también es muy valiosa. Hay un texto muy sencillo de Byung-Chul Han que se llama Filosofía del Budismo Zen,
cuando uno está en la academia le tiene mucha bronca a Byung-Chul Han porque es famoso. Creo que la bronca no debe ir por ahí. Creo que Byung-Chul Han simplifica muchas cosas que han dicho otros filósofos, tal vez con más profundidad o tal vez sin mucha claridad, pero me parece un escritor necesario, un divulgador muy interesante, y ese libro les puede ayudar también. Filosofía del budismo zen. Sería pues como los acercamientos que hay. Hay una profesora en el instituto, Marcela Cadavid, que ha trabajado también mucho el tema de la mística oriental, el tema del budismo y de la vacuidad. Podrían mirar también los artículos de ella. Y algunos asuntos pues ya propiamente en mística occidental, que sería Juan Martín Velasco, que es un filósofo de la religión, fenomenólogo, un libro que se llama Introducción a la Fenomenología de la Religión. Hay otro que él escribió sobre mística, no me acuerdo cómo se llama. Y Raymond Panikkar tiene un libro maravilloso que se llama El silencio de Buda, Introducción al ateísmo religioso, donde hace un diálogo en 4 direcciones, que es lo que es Panikkar, porque él se identificaba como cristiano, budista, hinduista y secular. Y en esas 4 direcciones, leyendo sánscrito y un montón de idiomas que él conocía, puede dar alguna luz para acercarse a este tema. Bueno, yo creo que podemos terminar aquí. Si no hay nada más para que cerremos. Y entonces estaríamos preparando ya nuestra lectura sobre el tema de la piedad, y con eso cerramos esta parte de el hombre y lo divino, y luego entraremos, después de Semana Santa, con la temática de filosofía y poesía. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Profe, yo quería como aclarar sobre las páginas de esta parte del trato con lo divino, la piedad. Lo que pasa es que en la versión que tenemos en el Drive, las páginas de ese apartado son de la 190 a la 225 del libro, no del computador, sino del libro. Y en el cronograma tiene otra paginación, pero entonces yo quería era como simplemente aclarar si es ese apartado, o sea, nos podemos basar simplemente por buscar el apartado del trato con lo divino, la piedad, y ya con eso nos guiamos. Sí, sí, yo les dije la vez pasada que yo tengo la versión de Alianza en físico, entonces yo puse esta versión por motivos pues de bibliografía y que todo sea claro, pero la que conseguí es la del fondo, y la del fondo tiene otra paginación, entonces ustedes se guían por los títulos, por eso siempre les puse los títulos del texto, y la paginación obviamente es distinta porque esta es la de Alianza, entonces nos guiamos por los títulos, que sería el punto 2, el trato con lo divino, la piedad. Ah, bueno, profe, gracias. ¿Listo? ¿Algo más? Muy bien. Entonces, voy a detener aquí la grabación para que cerremos viendo el video de Viola, que está ahí, que es una interpretación de Juan de la Cruz, y podamos tener acceso a él.